Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Charlas a la Distancia de Contratiempo Jazz. Los saluda de este lado Efraín Alavés, director de este espacio, donde hablamos con músicos nacionales e internacionales desde el 2020. La entrevista de marzo está dedicada al baterista y compositor puertorriqueño radicado en Nueva York, Willy Rodríguez, quien ya se encuentra aquí con nosotros para platicar de su álbum debut Sin Sounds, que saldrá este viernes 29 de marzo del 2024. Hablaremos evidentemente también de su trayectoria de más de 20 años. Me llena de gusto realmente, Willy, que estés aquí con nosotros en Charlas a la Distancia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Efraín. Muchas gracias. Todo bien. Es más que un placer poder estar aquí contigo hoy y de verdad muchas gracias por invitarme. Nada, es un gusto que estés aquí ahora por primera vez en Charlas a la Distancia. Hemos tenido varias conversaciones ya a lo largo de los años. En Nueva York hemos coincidido y bueno, ahí nos conocimos y bueno, hemos estado hablando mucho acerca de la escena de Estados Unidos, un poco de la escena de México. Y me llamaba mucho la atención, Willy, al principio porque conoces a músicos de la escena del jazz de la Ciudad de México y del país, ¿no? Sí, tengo mucha conexión con México porque estudié en Boston y estudiando en Boston conocí a muchos músicos mexicanos allá, inclusive siempre también seguí mucho la escena local de México por músicos como Antonio Sánchez y todo eso, pero México siempre ha tenido un importante rol en Latinoamérica, especialmente en Puerto Rico y en todo, desde el pop, rock y todo lo que tenga que ver con cantautores y música y hasta lo urbano un poquito. Siempre México ha estado presente en mi cultura especialmente. Claro, claro. Bueno, ¿y qué podemos decir de la música de Puerto Rico, de toda esa herencia que le ha dejado al mundo, toda esta fusión Sí, sí. afrocaribbeña? ¿Cómo fuiste adquiriendo esa raíz musical tan fuerte y tan profunda como lo es la música afrocaribeña, Willy? Bueno, sí, Puerto Rico tiene una fundación bien africana. Y eso es bien importante mencionarlo. Tiene mucho África. Puerto Rico tiene mucha cultura africana y afrocaribeña y también española. En el sentido del lado español viene el catolicismo y todo eso, pero es interesante porque en las tradiciones católicas se celebra mucho al estilo mexicano, en cuestión de las mañanitas y todo eso. Ahí es que viene mucho la influencia mexicana, especialmente con la televisión y el cine mexicano en los 50 y los 60 y todo eso. Uh-huh. Y la música africana, obviamente, desde el folclore caribeño, desde lo cubano, especialmente la música afrocubana y la música jamaiquina también, obviamente, que viene el reggaetón y todo el dancehall y todo eso que claramente está presente en la industria hoy en día. Pero Puerto Rico sí, Puerto Rico es África, el Caribe completo es África. O sea, cuando entre más uno viaja, se da cuenta de las influencias africanas en el Caribe y le doy muchas gracias a eso me ha ayudado mucho. Claro. Hablando de eso, ¿no? De la música afrocaribeña, mucho ritmo, Willy, mucho ritmo. Sí. Empezaste tocando los timbales, una cuestión de, me imagino, ver en casa, porque vienes de casa de músicos. Entonces, cuéntanos también como que esa parte de cómo fuiste viendo la música a partir del ritmo. Bueno, mi papá es un percusionista profesional. Él trabajó con muchas orquestas de salsa famosamente internacionales, que son famosas internacionalmente y localmente. A su vez, él tuvo muchos amigos de Puerto Rico, como es parte de los Estados Unidos, siempre hemos tenido la suerte de tener muchos músicos internacionales visitando. Uno de esos fue Alex Acuña. Alex Acuña es muy amigo de mi papá y él dejó su batería en mi casa, que se la dejó mediante un amigo de él, que se la dejó a mi papá, y esa fue mi primera batería. Y de ahí mi papá tiene una colección intensa de jazz, especialmente, y fusión que viene de todos ellos, que
pues todas esas personas que venían a Puerto Rico se quedan y viajan y algunas veces se mudan y dejan sus discos, dejan sus cosas. Mi papá tiene colecciones de discos de muchos amigos y muchas cosas, porque como él se quedó y muchos han ido. Esa colección fue bien influyente. Esa colección tenía desde Weather Report, Carl Gator, Miles, Max Roach, mucho ritmo y mucha música afrocubana, especialmente mucho folclore afrocubano, mucho guaguancó, mucho son montuno, y eso fue extremadamente influyente para mí. Y no tenía tanto vanguardia ni cosas muy experimentales, pero en cuestión de ritmos africanos y música bailable, sí fue. Mi papá siempre tuvo eso presente en nuestro hogar, y especialmente el son montuno y la salsa. Siempre salsero de corazón. Oye, por ejemplo, de esta parte que nos estás hablando, de ahí a ver la batería como una opción, como una alternativa, ¿cuándo se fue dando esto, Will, para ti? Bueno, en los 90, en Puerto Rico especialmente, que quizás en México fue casi igual, ya cuando empezó el acceso al cable o al cable TV, como decimos en Puerto Rico, MTV y todos esos canales empezaron a llegar, VH1, MTV, y de cierta manera Puerto Rico se ha ido americanizando grandemente en los últimos 30 años. Pues el amor por la batería vino súper rápido. Yo ver toda esa gente en esos videos, en MTV, en VH1, tocando, y yo teniendo una allá en mi casa. Yo, wow, la sentí rapidísimo ahí, después de ver todos esos videos de rock y todo eso. Y sí, fue amor a primera vista. Yo monté esa batería y yo estaba tocando todos los días, nunca he parado. Eso fue desde mis 14 años, por ahí, 13, 14 años, y nunca he parado. Y uno también de los puntos, creo, principales de este amor y el desarrollo, ¿no?, de la batería en tu caso, fue haber asistido a Berklee, ¿no? Yo creo que también Berklee te dio como que una pauta diferente a lo que venías escuchando. Sí, sí. En cuanto a la cuestión familiar de raíz, y después haberte ido a Berklee a estudiar, creo que fue también un punto importante en tu carrera y en tu vida. No, definitivamente la batería es un instrumento musical con un vocabulario bastante complicado y bastante peculiar. Y naturalmente, como todo vocabulario, nosotros los latinos tenemos acento en nuestro vocabulario, y cuando intentamos hablar otro vocabulario. Y yo pienso que Berklee y Boston especialmente, yo viví 11 años en Boston, pero empecé Berklee como 6 años después que llegué a Boston. Eso fue lo primero que aprendí, el vocabulario y cómo tratar de sonar americano en el instrumento, porque yo llegué allá y yo tocaba latino y rock latino y todo eso, pero yo no sabía lo que era el gospel, yo no sabía lo que era el jazz así tradicional, fuerte, especialmente en Boston, porque en Boston hay una tradición baterística bien profunda. De Boston sale Tony Williams, Roy Haynes. Hay unos profesores allá que le dieron clases inclusive a ellos, y es una Herbie Hancock es de Boston también. Chick Corea es de Massachusetts, también de Boston. O sea que Boston es bien peculiar en cuestión de la tradición de la batería, especialmente con el profesor Alan Dawson, que fue el maestro de Tony Williams, de muchos bateristas influyentes de hoy en día. Eso para mí fue bien chocante. Fue como que, wow, yo me creía que tocaba bien, pero cuando fui para allá fue como que aprender desde el principio, y fue así, fue chocante. Fue especialmente la cultura afroamericana. Para mí yo en Puerto Rico nunca estuve expuesto a la cultura afroamericana así, de esa manera, así de ver, y que también es un shock cultural. O sea, nosotros en Latinoamérica siempre estamos todos juntos, no importa si eres de color, raza o lo que sea, y ver allá como que los morenos en un lado, los asiáticos en otro, los americanos aquí, o sea, ver eso fue como que chocante, y navegar en esos grupos fue bien importante, y aprender de esos momentos, y sí, fue bien importante, especialmente para el vocabulario del instrumento y aprender de lo que como realmente se toca.
Uh-huh. Willy, cuéntanos, por ejemplo, 1 o 2 aspectos que fueron los que al principio te costaron un poco más de trabajo. Estás hablando del lenguaje, que es algo muy importante en el jazz y en todos los géneros. Pero haciendo este cambio drástico, ¿cuáles fueron quizá 1 o 2 aspectos que te costaron más trabajo digerir y entender, quizá? Bueno, lo primero que fue chocante fue que lo que nos llega a nosotros ya no, o sea, ya con internet y todo eso, ya toda esa información está en todos lados, pero cuando uno llega especialmente a Boston y empiezas a juntarte con gente que están profundamente involucrados en la escena y todo, te das cuenta que lo que es Miles y Coltrane y todo eso es como decirte lo más superficial de lo que es el género. Y después tú empiezas como por ejemplo, en Boston hay un señor que se llama Lenny Nelson, que ese señor tocaba con Chick Corea antes que Chick Corea era famoso. O sea, antes que Chick Corea se mudara para Nueva York o algo así. Y el tipo es un animal, brother. Yo lo conocí y era un genio. O sea, y son cosas así que son bien... O sea, como había un señor que se llamaba Bobby Ward, que era como un baterista bien increíble, que te da la misma edad de Tony Williams. O sea, cuando Miles conoció a Tony Williams, parece que los conoció juntos, pero Bobby Ward no sé qué hizo y fue preso como por 25 años. O sea, que imagínate si ese señor no hubiera ido preso. O sea, que es algo así bien... Es bien profundo. O sea, eso fue en cuestión del lenguaje, que, ¿sabes? Después yo estudiando eso y hablando con gente localmente, como por ejemplo Tony Williams tenía algo que tocaba y de momento dejaba de tocar. Y después seguía tocando y como que paraba y dejaba esos silencios así. Después Boston empezaba hablando con Lenny Nelson específicamente. Lenny me decía, Tony se aprendió eso de Bobby porque Bobby hacía eso también. O sea, que son cosas así que tú te das cuenta como que, wow, esto es una cultura bien, especialmente de la gente que llega ahí, llega por ayuda a otras personas y obviamente o sea, de que hay que transcribir y estudiar eso fuertemente y dejar muchas cosas también. Yo tuve que sacrificar muchos estilos, o sea, tuve que dejar de tocar latino por lo menos unos 5 años para enfocarme en esto, porque si no es algo que necesita memoria muscular. Y eso fue lo más importante que yo pienso que me dio Boston, en cuestión de esto es así, tienes que hacerlo, tienes que dejarlo todo para hacer eso, especialmente así. Oye, Willy, ahorita que estamos hablando de Boston, me gustaría que nos ubiquemos en esos años en el Wallis Jazz Club. Hemos hablado un poco de ello porque en nuestras conversaciones ha salido Tim Mayer, que estuvo aquí o vino aquí por el programa de Berkeley Latino y se quedó en México. De hecho, vive en Jalapa, hizo muchas cosas en Yazoo. Hemos hablado del legado que tiene Tim, pero de ese lugar en específico también es muy importante para ti. Cuéntanos por qué. No, Tim es un ángel. Tim le ha dado la mano a muchos músicos, especialmente en Boston. Yo toqué con Esperanza Sporting por Tim. Tim, él tenía todas las sesiones de los jueves de Latin Jazz en Wally y lo hizo como por fácil 20 años. Wow. Cuidado sin más. Yo creo que como ustedes le dicen, el bolos, creo que se lo pasó Danilo Pérez o Leo Blanco, uno de esos pianistas de allá de Boston que llevan muchos años. Y Tim hizo eso por muchos años y Tim tocó, aprendió, desarrolló, llevaba temas todo el tiempo, que es lo mismo que está haciendo en México, estoy viendo. Él es un Gandalf de la música. Él siempre siempre con una disponibilidad de ayudar a todo el mundo. Allí yo vi todo el mundo pasó por Tim. Y eso era los jueves nada más. Y él pasaba, todo el mundo pasó por ahí. Ahí yo vi desde Pedrito Martínez hasta, ¿sabes? Es que es bien especial porque si cualquier agrupación internacionalmente famosa o que esté en Boston va a pasar
los jueves por Wallis y toca música afrocaribeña. So, imagínate la influencia. O sea, allí, por ahí pasaba Terence Blanchard, pasaba, inclusive Aaron Goldberg tocaba, hacía la sesión muchas veces también, porque Aaron Goldberg es de Boston también. O sea, que es algo bien difícil de describir porque Tim es una persona con el corazón tan grande y no le importaba el nivel musical que tú tuvieras ni nada. Él decía, tú quieres tocar, toca, vente. Te trepaba ahí, te decía lo que tenías que hacer. Mano, sí, aprendí demasiado con Tim. Y mucha gente, ¿sabes? Desde Mela lo hizo mucho, Francisco Mela lo hizo muchos años también. Es que es un sinnúmero de músicos que han pasado por ahí, ¿sabes? Imagínate. O sea, entonces, son demasiados, ¿verdad? Muchos músicos que ahora mismo son estrellas y famosos y de todo, y todos pasaron por Tim, sin duda alguna. Y tu experiencia en ese lugar, más allá de las aulas, ¿no? Más allá de la escuela, estar en un lugar de esos, me imagino que para ti te marcó, ¿no? Sí, me marcó mucho por la escuela es un taller, pero el taller real de la calle, eso en Boston definitivamente lo brinda el Wallis. Por la buena razón de que estás ahí en el momento, o sea, Tim era una persona que decía, ok, vamos a tocar Caravan en 5, y lo contaba y ya. O sea, no había manera de que tú decirle, ya estás aquí, ya estás montado en la tarima, ya tienes que hacerlo. Y de momento estaba con Russell Winkle y tenían una canción, 2 temas, vamos a hacer esto en 3, pero lo puedes hacer en Bembe o Abacuá, y es así, y ahí tú tenías que leer. O sea, que eso son cosas y al frente de mucha gente. Claro. O sea, y esa es la cuestión, que esa experiencia de tú estar ahí al frente de gente, bien o mal, eso es incomparable. O sea, Claro. y eso es bien importante también, pasar ese estrés musical. Y, después de esos años en Boston, vas a Nueva York. De hecho, ya tienes 10 años en Nueva York y has colaborado con muchísima gente. Gracias a Dios. ¿Cómo te recibe Nueva York después de estar en Boston? ¿Cuál es ahora esta adaptación que has tenido ya en estos años con esa escena en particular? ¿Cómo fue ese desarrollo de Willy ya como profesional después de haber pasado muchos años en Boston? Bueno, la verdad es una experiencia bien traumatizante. Porque estuve en Boston. Boston obviamente es una escena bien rica y es un taller bien serio. Pero Nueva York es el mundo real. O sea, no son grupos de estudiantes que están tocando, que papá y mamá te pagan la renta. O sea, no, Nueva York es la verdad. Es la jungla que mueres, o sea, te mueres fácil. O sea, Nueva York es bien impactante en cuestión de eso. Yo pienso que los mejores músicos del mundo están aquí porque lo dejan todo por esto. Y eso es algo que hay que tener bien claro. En Nueva York no importa si tú eres bueno o malo. Nueva York es otra cosa. Es lo que tú hagas, tus relaciones con las personas. Es el mundo real. Es totalmente nada que ver con la escuela, nada que ver con la realidad. Que eso es lo que me ayudó el Wallis. Que el Wallis en eso ayudó, porque el Wallis es como la calle, la realidad. O sea, que nadie le importa si tú estás en Berkeley, nadie le importa si tú tocaste con este o lo que otro. Estamos aquí, y eso fue chocante en Nueva York. Eso fue lo primero, que yo llegué allí como que llegué de Boston haciendo todo, y fui para allá y como que nada, era volver a empezar completamente. Pero el crecimiento, el nivel de crecimiento intelectual, musical y como ser humano es incomparable, porque Nueva York te hace persona. Claro. Hemos tenido muchos músicos a lo largo de la historia del jazz en México que han estado en Nueva York, van, regresan, algunos se quedan, algunos permanecen, como Mago Herrera, el conocido Antonio Sánchez, por todo el mundo. Pero es complicado la ciudad en general, no solamente la escena, la ciudad misma es muy, muy complicada. ¿Cómo sobrevivir ese tipo de escena, ese tipo de ciudad y ese tipo de ambiente? No, y como baterista, imagínate.
Como baterista es, o sea, trompetista y otra clase de instrumento, es otra cosa, pero como baterista, imagínate, tú vives en un apartamento con un vecino arriba, abajo, izquierda, derecha, al frente y atrás. O sea, es que tú practicas 2 minutos y tienes la policía arriba que ya te quiere dar. O sea, que no es cuestión de... No hay lubricación, o sea, eso es lo que digo. Aquí es... Nueva York es bien fuerte en cuestión de eso. Pero exactamente es ese mismo proceso y ese mismo sacrificio y ese mismo... El dejarlo todo por hacer esto es el sonido de Nueva York. Por eso es que tú ves el músico en el stage, en la tarima, dejándolo todo, porque es que están sufriendo, brother. Aquí en Nueva York no es ser músico no es un... Cuando nuestros papás nos dijeron, vas a ser músico, ¿de verdad que sí que quieres ser músico? O sea, nosotros nunca entendimos, pero cuando tú llegas a Nueva York, ahí tú entiendes por qué. Especialmente aquí en Nueva York, porque en Nueva York hay desde la gente más millonaria del mundo hasta la más pobre. O sea, es una cuestión, pero a su misma vez estás rodeado o sea, tú estás caminando y de momento miras para el lado y está Bill Stewart al lado tuyo. O sea, es increíble en cuestión de eso. Y el tiempo pasa rápido y uno va creciendo musicalmente con el tiempo así tú no lo estés viendo y inclusive así no estés practicando. Uno sigue creciendo musicalmente en Nueva York porque Nueva York es una máquina, nunca para. Podemos ver un poco de las colaboraciones que has hecho en los últimos años. Mon Laferte, que de hecho en ese disco Norma, me parece que se llama, ¿Sí? ganó el Grammy a esa producción, de Mars Volta, Melissa Aldana, acabas de decir hace un rato Esperanza Spalding. ¿Cómo fuiste abriendo ese camino? ¿Cómo lo fuiste llevando para que esos nombres empezaran a voltear a verte? Bueno, yo y Melissa estudiamos juntos en la escuela y Melissa se hizo una estrella súper rápido y nunca la vi, o sea, estudiamos juntos y después como por 2 años tocábamos mucho, después no la vi más, pero mi primer mes en Nueva York, ella fue la que me presentó el dueño de Spike, el dueño de Smalls. O sea, que imagínate, Melissa para mí fue bien importante, especialmente de la escena local aquí en Nueva York. Con Esperanza yo trabajaba mucho con Tim, allá en Wally, que trabajamos allá cuando ella estaba jovencita y estábamos allá en las trincheras dándole. Y fue una tremenda experiencia. Inclusive tocamos una vez hace muchos años cuando llegué acá también, una sesión que tenía Francisco Mel acá en el Village. Pero sí, hemos tenido la bendición de trabajar con muchos músicos y muchos artistas, especialmente Leo me ayuda mucho. Leo Genovese él fue de las personas que me conectó con Omar Rodríguez trabajé con Mon Laferte, que él produció el disco de Norma de Mon, y de ahí se han abierto puertas. También he trabajado con John Ellis, con Dave, con muchos artistas de acá en Nueva York también, que eso ha sido una bendición de verdad. Seguro, Willy. Pues vamos a hablar ya de lleno del disco. Voy a poner la imagen de la portada para empezar a platicar acerca de este material, que sale de hecho el próximo viernes, es decir, este viernes 29 de marzo va a estar en las plataformas. Estábamos hablando, Willy, hace un rato de que se va a maquilar, es decir, ya está maquilado en CD y parece que viene en vinilo. Sí, ya está. Sí. Ya vale, el vinilo coge un poquito más de tiempo porque todas las compañías de vinilo están bien atrasadas ahora mismo, pero sí, viene por ahí. Bueno, lo esperaremos entonces. Sin Sounds, ya hablaste un poco de Leo Genovese, es el pianista que está colaborando contigo en esta producción. Empecemos con Leo, me gustaría platicar de él porque, bueno, independientemente de todo lo que ha hecho en la escena con Wayne Shorter, ¿no? Con Esperanza Spalding, con muchos músicos, también tiene una conexión con México y en particular con Gabriel Puentes, que es un baterista, colega tuyo chileno, que tiene más o menos 20 o un poquito más de 20 años viviendo en México. Los 3 discos que tiene Gabriel Puentes los ha grabado con Leo Genovese. Entonces, bueno, es un viejo conocido también de la escena mexicana. Cuéntanos un poco de esa
conexión que tuviste con él desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace que más de muchos años aproximadamente, ¿no? Muchos años. Yo leo desde el 2009, por ahí nos conocemos. Él también vivió en Boston, muchos años vivió en Boston y allá trabajábamos. La primera vez que trabajé con él, trabajé con una saxofonista uruguaya que se llamaba Florencia González, con Mariana Iranzi y una muchacha suramericana, bastante tremendos músicos de allá de Suramérica y trabajamos mucho, especialmente en los estilos de candombe y folclore uruguayo, que también es folclore argentino. Pero Leo es un músico bien excepcional, mano. Yo no he conocido músicos así, son bien pocos los músicos que yo conozco como Leo, con ese nivel musical y cómo pueden hacer tantos diferentes estilos y dominar el instrumento de esa manera. Es absurdo, ¿verdad? Yo a Leo le he tirado de todo, mano, y nunca falla. De verdad, es increíble y es impresionante lo mucho que aprendió con él, especialmente con su humildad. Es una persona bien humilde, con cero ego. Cuando tú no tienes ego, o sea, por eso es que él está, ¿sabes cómo él está? O sea, cuando no hay ego, o sea, Leo te toca, como ahora mismo, inclusive la semana pasada, esta semana estaba en el Boston Symphony Hall haciendo un tributo a Wayne con Esperanza, creo que Terry Lynn y todos, y la Boston Pops, y la Sinfónica de Boston. Y después, y quizás esta semana está haciendo un jam session. O sea, que él no perdona. Y eso es algo bien impresionante de él, que verdad y como ayuda a los músicos hispanos especialmente. Él todo, inclusive con Residente, todos esos músicos que están ahí, fue Leo que los ha puesto ahí. O sea, todos músicos de acá en Nueva York, que son amigos de él. O sea, él no... O sea, él puede llamar a quien quiera, pero no, él llama al amigo de él a hacerlo. O sea, eso es bien importante, eso es bien bonito y eso es bien, de verdad, bien lindo ver personas así, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando Residente ha tocado, por ejemplo, en el Vive Latino aquí en la Ciudad de México, lo trae Residente como pianista, ¿no? Y bueno, sí. Con otros músicos que han tocado en festivales importantes aquí en la Ciudad de México. La experiencia con Leo ya en las sesiones, hablábamos hace rato que fueron 2 sesiones de grabación. ¿Cómo fue con Leo esa experiencia, ya estar en el estudio? Bueno, la primera experiencia fue una experiencia más composicional. La primera vez que fui al estudio fui con Dave Liebman, Jason Palmer, Eddie Paz y John Hebert y Leo Genovese. En esta sesión fue la sesión que traje mis composiciones. Dave estaba en la sesión, pues Dave hizo los 2 temas que iba a estar. Y Leo, obviamente, Leo es el secreto del álbum. Leo es como la pega que hace que todo funcione, porque él es un músico tan excepcional que ayuda, especialmente cuando tú quieres una cosa composicional y a la misma vez abierta. Que eso es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando algo composicional y abierto y que el músico pueda traer su personalidad a la sesión. Y Leo, obviamente, hizo eso desde el primer segundo que empezamos a grabar y fue bien importante traerlo y sí, eso fue lo importante. La segunda sesión no fue con John Hebert, fue con Kenneth Jiménez, un bajista muy amigo mío de Costa Rica, que está bastante involucrado en la escena de la improvisación libre y el noise acá en Brooklyn y en Nueva York. Y Eddie Paz, el cubano, que es mi hermano del alma de hace muchos años desde Boston, también está envuelto en esa escena de la improvisación libre y el noise y todo eso. Y quería hacer algo así un poco más free y más improvisación libre, vanguardista. Y Leo, obviamente, es un camaleón que hace todo eso también y estuvo incluido. Y esa sesión ya fue un poco más de improvisaciones y fragmentos de distintos, ¿cómo diría? Distintos colores y plataformas que quería experimentar y exponer a los músicos a esos retos, que eso fue lo más importante del disco. Lo más importante del disco era reflexionar en las cosas que nosotros como músicos vemos cuando nos encontramos en esos momentos de incertidumbre.
Ujú. Exacto, pues entonces fueron estas 2 sesiones, esa fue la experiencia ya en el estudio. Y algo antes de seguir, Willy, me gustaría, porque ya lo mencionaste y no lo quiero como dejar pasar, esta parte de, bueno, hemos hablado en la entrevista de tus raíces afrocaribeñas, musicales, de repente te vas a Boston y bueno, tienes un cambio también de visión, pero también para tu música, la música que estás haciendo ahorita y que se está reflejando en este disco, también hay como una cierta ruptura, porque estás abordando mucho más la improvisación libre, el avant-garde y todo esto. ¿Cómo fue como el proceso para llegar a esta conclusión musical y plasmarla en este disco? Bueno, yo soy un estudioso de la música y siempre he estado estudiando la música de todos los géneros. Y siempre, y es increíble, pero cuando en mi época de cuando yo tocaba mucho rock y metal y cosas así progresivas, especialmente en el rock, siempre me llevaba a este estilo que en rock le dicen noise, que es el estilo ese como de la improvisación y los ruidos y todo eso y la vanguardia. Y en el jazz me encontré en el mismo, en la misma situación. Después de estudiar todos los géneros y yendo a los 60, o sea, obviamente estudiando Coltrane, llegué a Interstellar Space, llegué a Cecil Taylor, llegué a todos estos músicos del Albert Ayler, y especialmente baterísticamente, como me gusta mucho estudiar el instrumento, desde que llegué a Rashid Ali, que fue el baterista que hizo Interstellar Space con Coltrane, que ya tocaba el estilo multidireccional, así que ellos le dicen. Definitivamente me enamoré totalmente del estilo y lo he estado haciendo mucho porque llega un momento de uno como músico empieza a buscar, uno como compositor especialmente, se enamora de la complejidad. Y de las cosas que son así, que si tocando en 13 y en 7 y los acordes difíciles y todo eso. Pero llega un tiempo que uno pasa de eso, uno como que lo espiritual empieza a entrar en tu instrumento y en tu expresión musical y la improvisación libre me ha llevado a eso, a llegar a ese momento musical y sí, es parte de mi crecimiento. He llegado ahí, gracias a Dios, y fue lindo poder hacerlo, especialmente con estos músicos, que fue lo más lindo de toda la situación. Así es, pues ya hablamos que está en esta producción Leo Genovese. El maestro Dave Liebman, que también me gustaría que paráramos un poco ahí, toca en 2 temas de ellos, ¿no? También ha de haber sido una experiencia bien bonita, digo, has tocado mucho con él, Sí. vivo, pero tenerlo en el estudio con tu música, con tu proyecto, creo que conlleva una emoción especial, ¿no? Sí, fue una emoción especial y especialmente él es de las personas que me lleva muchos años empujándome a la improvisación libre y hacer esto. Inclusive él me dijo, yo no voy a tocar en tu disco si no hacemos improvisación libre. O sea, obviamente tuvimos que hacerlo y fue, él es mi maestro, o sea, una persona que es mi maestro y familia, obviamente, como tú sabes, y sinceramente fue más que un honor tenerlo ahí y especialmente en verlo trabajar, o sea, como trabaja, o sea, buen soldado, siempre ahí, perfecto, preguntando las preguntas, no comentando, o sea, es impresionante, uno se da cuenta por la gente que trabaja cómo son y es por su etiqueta profesional. O sea, él se comporta ahí, no importa quién esté, él está el soldado. Fue bien impresionante. O sea, he grabado discos con él como líder, pero así como soldado, no lo había visto mucho y wow, fue bien impresionante, ¿verdad? Ha de haber sido una gran experiencia y es una gran experiencia estar Sí. el maestro Liebman. Y bueno, complementando los músicos, Willy, está Jason Palmer, que también hace un papel muy importante. Evidentemente todos los músicos lo hacen. Sí. Me llamó mucho la atención el papel de Jason, que también es un músico que conoces ya desde hace un tiempo. Sí, no, Jason fue de las primeras personas que me dio la primera oportunidad profesional, o sea, con músicos así súper interesantes. Jason fue uno de los primeros.
El primero fue Tim Mayer, obviamente. Tim fue de las personas que sin Tim yo no hubiera conocido a Jason. Tim me llevó al Wally, del Wally, o sea, no, Mela me introdució al Wally, me introdució a Tim Mayer. Tim Mayer me empezó a llamar a tocar y así hasta terminé haciendo una sesión yo mismo porque Tim se fue a México. Y de ahí yo conocí a Jason ya desde 2003, que yo llegué a Boston y lo veía tocar así y él me empezó a llamar a tocar también. Pero ya cuando yo empecé a trabajar también en Wally y eso también, ahí empezamos a trabajar mucho más juntos y no, mano, una experiencia bien inolvidable porque él me llamó para muchas cosas. Una película hicimos una vez, que eso fue increíble. Que inclusive es bien cómico porque la película, él me llamó para una película, para actuar, hacer unas canciones para una película. Y era Damien Chazelle, que ese fue el que hizo La La Land, de esas películas que el tipo estudiaba en Harvard. Esa fue la primera película ever que hizo. So, imagínate, fue como que Jason le debo tanto musicalmente y como carrera también. Es una persona bien importante y de los mejores trompetistas del mundo hoy en día, sin duda. Sin duda, un gran trompetista. Willy, vamos a leer unos mensajes que tenemos antes de continuar y terminar la entrevista. Te había dicho aproximadamente 25 minutos y ya son 36 y todavía nos falta pasar aquí horas, yo lo sé, porque lo hemos hecho, pero bueno, el tiempo de repente limita un poco, pero bueno, rápidamente algunos mensajitos como el de Rodrigo García. Rodrigo, gracias por estar aquí. Saludos, Rodrigo. Dice, saludos Willy Rodríguez, te mando un abrazo, felicidades por el álbum Sin Sounds. Saludos, muchas gracias Rodrigo, saludos. Digo que aparte, él es colaborador de Contratiempo Jazz y hace la agenda semanal de conciertos de jazz que ya lleva varios años haciéndola y todos los miércoles, como por ahí de las 11, 12 del día, se publica en www.contratiempojazz.net. Entonces, bueno, mañana es miércoles de agenda semanal, entonces chequen más o menos ahí a mediodía el trabajo que hace Rodrigo García. Rodrigo, gracias de verdad por estar aquí en Charlas a la Distancia y por tu colaboración. Orutra, muchas gracias, Orutra, ya tenías un rato que no pasabas por acá por Charlas a la Distancia, te mando un saludo desde la Ciudad de México. Dice, un abrazo para Efraín y para Willy. Excelente entrevista que da luces sobre la ruta del jazz en el mundo y en México. Mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Orutra, por estar aquí en Charlas a la Distancia y por escribir. Elizabeth Soham dice, hola, muy buena entrevista, qué vida tan interesante, un gusto escuchar cómo se vive y se experimenta el talento propio en un ambiente competitivo. Saludos a Willy y besos a Efra. Gracias, guapa, por estar aquí en Charlas a la Distancia. Ese fue el mensaje de Eli. Gracias, Eli, por estar aquí en Charlas a la Distancia. Y bueno, te manda a saludar, Willy. Muchas gracias. Y complementa, dice, se repitió el mensaje. Y Araceli dice, excelente entrevista, saludos. Muchos saludos. Gracias a Ara por estar aquí con nosotros en Charlas a la Distancia. Willy, sale mañana el disco. Yo recuerdo... El viernes. Perdón, el viernes. Yo recuerdo charlas que hemos tenido en donde me decías que le estabas dando mucha más prioridad a tu música y que venían cosas interesantes y por fin sale esta producción. ¿Cómo te sientes después de todo este proceso? Que es un proceso largo, difícil, sí, complicado, toda la cuestión de tener un proyecto y llevarlo como líder. ¿Cómo te sientes al respecto después de todo esto? Es un proceso bien que uno aprende muchísimo. O sea, sacar tu primer disco es como tener un hijo, normal. Es algo es interesante lo mucho que aprendí, especialmente en el proceso de cómo funcionan las cosas, como los DSPs y poner las cosas en los Spotify, en el Apple Music. Y lo importante de tú estar consciente de que estás haciendo tu producto y que ya estás ahí haciendo lo que tú no, o sea, vienen muchos pensamientos buenos y malos en el proceso también, que eso es bien importante mencionarlo, pero no, ha sido una experiencia bien interesante, en verdad. Es adictiva también, definitivamente adictiva. Seguramente. Entonces, viernes 29 de marzo,
de este 2024, es decir, el próximo viernes, ya va a estar disponible en plataformas digitales. Y la gente que quiera tenerlo físicamente, ¿hay alguna alternativa, Willy? Sí, está en todo, está desde Amazon, está en todas las plataformas. O sea, donde tú le pongas el nombre de la producción, Willy Rodríguez Sing Sounds, ahí en Google van a salir muchas distribuidoras y distintas maneras y plataformas de que tú puedes comprar el disco físico y ya en los próximos meses, yo pienso ya que para mayo tendremos disponibles los vinilos. Bueno, pues hay que esperarlos, hay que esperarlos. Sí, claro. Antes de terminar, Willy, estamos viendo la portada del disco, también tiene mucho significado, es de un artista puertorriqueño. Sí, él es un artista, es casi puertorriqueño ya, porque él lleva viviendo muchos años en Puerto Rico, pero él es cubano, se llama Ángel Borroto Díaz, y es un pintor bien interesante que conocí hace ya unos 3 años atrás en Puerto Rico, y él es profesor del Departamento de Artes Plásticas allá en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y me impactó su toque folclórico y crudo de cómo pinta. Y nada, siempre desde que lo conocí quería colaborar con él, especialmente artísticamente. Yo también pintaba cuando era niño, pero no a este nivel, obviamente, ¿no? Y él, nada, yo le expliqué la carátula del disco, lo que yo quería hacer, le mencioné de que se trataba de cosas que los músicos vemos cuando tocamos, que no se pueden describir, que no son visuales, que son espirituales. Y él trajo esta pieza que se llama Yoruba Suite, que muestra como unas piernas de unos bailarines Yoruba, que Yoruba es una danza, creo que es parte de la santería, no estoy seguro, pero puede ser. Y me interesó mucho porque estaba buscando arte y no quería poner como una trompeta ahí haciendo ruido. O sea. y él obviamente trajo esta cosa así bien sentimental y me gustó la oscuridad y el misterio que trajo la pintura. Y fue bien importante para el disco porque sinceramente lo complementa a la música grandemente y fue un placer poder trabajar con él. Claro, pues ahí está entonces la portada de Sing Sounds. Willy, antes de irnos, quiero leer el tema, el título del tema número 3. Creo que resume mucho lo que hemos hablado en esta entrevista, que dice, where there's a will, there's a way. ¿No? Creo que también engloba mucho también tu visión, no solamente de la música, sino de la vida, ¿no? Sí, eso, en verdad, ese tema que es interesante que dice eso, porque ese tema lo escribió Jason Palmer. Y Jason Palmer me lo dedicó a mí, porque siempre me decía como que cuando tú quieres hacer algo, tú lo haces, right, eso, yes, por eso que le dice, where there's a will, there's a way. pero sí, Jason, yo le expliqué a Jason lo que yo quería hacer, especialmente de las cosas que nosotros los músicos enfrentamos. Especialmente como el primer tema del disco se llama Beyond the Struggle, que es como las cosas que salen de las cosas, de los fracasos, especialmente que pasan mucho como músicos, especialmente nosotros aprendemos de nuestros fracasos, aprendemos de nuestros errores y siempre eso es algo que se nos hace bien difícil aprender, especialmente a los músicos. Y Jason, pues, le expliqué así y se inventó el tema así, pero yo sé que él es bien inteligentemente sarcástico. Y yo sé que lo hizo así, pero súper cómico. Jason es un personaje de verdad, un ángel, te digo, un ángel. De las personas más buenas gente que conozco. Oye, para concluir de lo que estamos hablando, Willy, le preguntaba a Nicole, que agradezco mucho la gestión para esa entrevista que está en el sitio de Contratiempo Jazz. ¿Cómo, de dónde se agarra la fuerza para mantenerse en el camino, ¿no? El camino de la música, todos los caminos, pero en la música en particular es muy difícil, es muy complicado. Como mujer. Exactamente. Lo decías tú y lo decía Eli hace ratito, ¿no? De este ambiente competitivo. Horrible. Y cantante. Y cantante. ¿Cómo se... Dime.
Dime. Y cantante, pero tú como cantante lo que te están criticando a ti como persona. O sea, y es bien fuerte, de verdad. Yo no sé cómo lo hacen. En tu caso, ¿cómo mantienes esa llama en ese medio ambiente competitivo? Practicando, definitivamente practicando. Y uno como músico, especialmente como músico de jazz, tienes que tener un cierto grado de irreverencia. Es bien importante tenerlo como músico. No es cuestión de porque no te importa ni lo que esté pasando alrededor tuyo, ni el ego. Pero es como tú como músico tienes que creer en ti también y eso es bien importante, de tener un cierto grado de reverencia, pero no hay que tener cuidado, tiene que ser positivamente también. Para mí, la práctica, yo pienso que mi seguridad viene con la práctica, practicando mucho. Yo practico todos los días y yo pienso que los músicos profesionales practican todos los días también. Y eso es bien importante. Con los cantantes es diferente porque ellos no pueden practicar todos los días. Un cantante si practica todos los días se fastidia la voz y no va a poder cantar. ¿Sabes? Los cantantes, es verdad, son gente de admirar. Es un proceso bien diferente. Quizás los trompetistas es casi igual, pero cantantes es otro mundo. Eso es increíble como esa gente lo superan. Con Nicole yo estoy más. Nicole, yo estuve súper orgulloso de ella porque Nicole lleva haciendo de todo, bro. Nicole es una guerrera batalladora de muchos años acá en Nueva York, que lleva 10 años tocando todos los días. O sea, todos los días tocando. O sea, no que cantando, ¿sabes? ¿Sabes? Tocando, haciendo 3 y 4 sets. De todos los estilos, desde bodas, desde Berlin. O sea, ella se merece eso, se lo merece, ¿verdad? Se lo merece, qué bueno que se lo ganó. Y ahora estamos en ese tema y ahora sí, antes de despedirnos, la agencia creo que va muy bien, Willy, me da muchísimo gusto. Siempre lo veo acá desde la Ciudad de México y veo cómo va creciendo cada vez más y más. Solamente en la última edición de los Grammys tuvieron, me parece que 6 artistas con 8 nominaciones en total. Sí. Y una ganadora, es decir, creo que se está haciendo muy bien las cosas desde allá y la verdad que nos motiva y por lo menos a mí me inspira mucho lo que están haciendo. Sí, esa es mi primera inspiración, mi esposa. Mi esposa se levanta a las 7 de la mañana y está ahí en la laptop hasta las 12 de la noche, inclusive ahora mismo está ahí metiendo vinilos dentro de folders y cosas para enviar. Claro. No para. O sea, es una persona que trabaja, el trabajo duro paga, y eso es lo importante, que eso es lo que a mí me inspira mucho, tener una persona así a mi lado, que esté, que cuando me ve así medio vago, me diga, estás vaguito, o sea, es verdad, sinceramente, el trabajo duro paga, y eso es bien, claro. Es lindo ser testigo de su éxito y todo eso, es bien importante. El trabajo duro paga. Sí, el trabajo duro paga. Aprovecho pues, para agradecer siempre la gestión que hacen para las entrevistas que hemos tenido internacionales. De hecho, en este esquema de charlas a la distancia hemos tenido algunos músicos internacionales gracias a ustedes. Entonces, les agradezco de antemano todo el apoyo que han tenido para Contratiempo Jazz. Me da mucho gusto lo que pasa en la agencia y me da muchísimo gusto también lo que pasa contigo ahora con esta nueva producción. Claro. ¿Tienes ya pensado hacer como un tourcito ahí en Nueva York con algunas fechas para presentar el disco o una fecha especial para presentarlo, etcétera? No, hicimos una presentación la semana pasada en el Jazz Gallery. Ahí presentamos algunas improvisaciones que se basaron también en el disco. Ahora en agosto 8 creo que vamos a hacer algo en Smalls, que va a ser como que nos va a acompañar Jason Palmer, John Hebert. Leo desafortunadamente no va a estar, Leo va a estar en Austria, me mencionó. Pero tenemos a Eri Paz y pianista todavía no he conseguido. Pero seguimos, o sea, como mi primer disco, no estoy planeando gira ahora mismo. Pero ya para el segundo disco quizá empiece a hacer giras y cosas así. También yo estoy medio viejito para estar haciendo giras. pero sí me interesaría quizás hacerlo en cierto punto. Pero sí, me gusta también estar local y hacer lo mío aquí.
Claro, claro. Willy, ¿algo que quieras agregar antes de irnos de esta conversación? Que te agradezco muchísimo el tiempo y pues nada, siempre el apoyo a Contratiempo Jazz. ¿Algo que quieras agregar acerca de tu material? Bueno, a mí mi material fue una experiencia bien gratificante hacerlo y bien conmovedora, porque hacer tu propio disco es algo que toma mucho sudor y lágrimas y corazón, que eso es bien importante, y todo artista debería pasar por eso, especialmente cuando te encuentras en un sentido de que como que ya te das cuenta como que, espérate, estoy bien, estoy haciendo esto, se sigue repitiendo, empiezas a ver el patrón de la vida, como te sigue tratando. Si tú como artista te sientes en ese punto de que, wow, ok, estoy haciendo todo lo que quiero hacer y ya estoy aquí, ahí ese es el punto de hacer un disco. Tú como artista deberías hacer, toda persona debería tratar de hacer un disco, es verdad, es una experiencia bien grande. Y el crecimiento que llega de este proceso es invaluable, de verdad. Y se lo recomiendo a todo artista que por lo menos alguna vez en su vida intenta hacer un disco. Y especialmente en Latinoamérica, México especialmente, la calidad de músicos y los ingredientes que tenemos especialmente que aportarían grandísimamente al género. Es bien importante que eso también... Que ese es el sonido, especialmente ahora mismo. El sonido nuevo es un sonido de distintos acentos y vocabulario, que es bien importante. Claro, claro. Pues Willy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer. Recuerden, amigos, que Charlas a la Distancia se está haciendo una vez al mes. Es decir, esta fue la entrevista de marzo. En abril, es decir, en 2 semanas, vamos a tener a Jerry López, que es un saxofonista mexicano que vive desde hace como más de 10 años en Europa. Ahorita está en Suiza, pero ha estado en París y bueno, en algunas otras ciudades. Y va a estar en México presentando un disco que tiene precisamente eso, Willy, que estás diciendo, una mezcla jazz, música latina, afrocubano, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla bien interesante. Lo va a estar presentando aquí en Jazzatlán Capital, entonces vamos a hablar con él días antes de que se lleve a cabo de esas 2 fechas, porque van a ser 2 fechas en Jazzatlán para presentar ese disco. Y a finales quizá de abril o principios de mayo vamos a tener a Gabriel Puentes. Habíamos hablado y hecho referencia hace rato de Gabriel Puentes, que ha también colaborado con Leo Genovese o Leo Genovese en sus discos. Y a finales de año presentó un disco a dúo que fue grabado en vivo, precisamente también en Jazzatlán, que se llama No Somos Dos. Este disco ya está disponible con Gabriel Puentes, pero nos va a estar hablando más o menos en menos de un mes o en un mes aproximadamente. Gabriel Puentes nos va a estar hablando de esta producción, nos va a decir todo lo que conlleva y bueno, ese material también está maquilado solamente en CD, así que si lo quieren conseguir directamente con Gabriel Puentes para que vean esta experiencia que hubo entre Leo Genovese y Gabriel Puentes en vivo, haciendo también Willy mucha improvisación libre sobre todo. Ese disco tiene también esa variante, entonces bueno, chequen también ese disco de Gabriel Puentes que ya está impreso y que lo pueden conseguir en cualquier fecha que tenga Gabriel Puentes. Y no se olviden que el viernes 29 de marzo estará ya disponible este material, Singing Sounds de Willy, que de verdad me da y me dio mucho gusto que hayas estado aquí en Charlas a la Distancia. Gracias a ti, muchas gracias, Fray. Pues entonces, bueno, visto el calendario de todas estas fechas que tenemos ya confirmadas para platicar con músicos nacionales e internacionales, nos despedimos. Nos vemos entonces en 2 semanas para hablar con Jerry López, que esa es la primera fecha que vamos a tener aquí y vamos a hablar de su nueva producción. Y pues nada, Willy, mucha suerte, de verdad. Espero verte pronto. Por favor. No sé si vaya a ir este año a Nueva York, pero el próximo, segurísimo, ahí nos veremos para seguir platicando y pues nada, seguir compartiendo puntos de vista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Willy. Muchas gracias, Fray, muchas gracias. Saludo a mi gente linda de México. Un placer, chicos, nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias. Chao.